Ludwig von Mises, ex profesor de la Universidad de Viena y del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, profesor de la Universidad de Nueva York. Socialismo, análisis económico y sociológico. Traducción de Luis Montes de Oca. Prólogo. Ludwig von Mises nació en septiembre de 1881 en la ciudad de Lemberg, en territorio que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Recibió una esmerada educación y desde muy joven se sintió atraído por el estudio de los problemas sociales. Fue así que se graduó en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales en la Universidad de Viena, donde luego enseñó Ciencias Económicas durante muchos años. En la Primera Guerra Mundial fue capitán de la artillería austríaca y la derrota militar de su país de origen le inspiró la intensificación de sus críticas que venía efectuando desde tiempo atrás al nacionalismo colectivista, que a su juicio contribuyó al debilitamiento social y político de su patria natal. Más tarde, ante la amenaza de las invasiones nazis, en 1934 emigró a Suiza, radicándose en Ginebra, donde el profesor Rappard le pidió que desempeñara la cátedra de Relaciones Económicas Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales que él, a la sazón, presidía. Desempeñó Mises esa cátedra en Ginebra durante 6 años. En 1940 emigró a los Estados Unidos, que finalmente sería su patria adoptiva. Allí continuó su labor docente mediante conferencias, artículos y libros. Desde 1945 tuvo a su cargo una cátedra en la Universidad de Nueva York, donde se formaron varios de sus más distinguidos discípulos que hoy siguen su ejemplo enseñando en diversas universidades. Tuve el privilegio de conocer personalmente al profesor von Mises en Nueva York en 1950. En 1956, al cumplirse sus bodas de oro con el doctorado, se le tributó un gran homenaje en el Club Universitario de Nueva York, al que tuve el honor de asistir. En esa ocasión se le dedicó un libro titulado On Freedom and Free Enterprise, entre comillas, editado por Mary Senholz, y en el que colaboraron algunos de sus discípulos y amigos, tales como Hayek, Read, Hazlitt, Hood, de Juvenel, Rothbard, Senholz, Rappard, Ropke, Matschlup, Rueff y Spadaro. En 1957, siendo ministro consejero de la Embajada Argentina en Washington, inicié gestiones para que Mises viniera a la Argentina a dar conferencias, las cuales tuvieron lugar en 1959 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, invitado por el Centro de Estudios sobre la Libertad. Esas conferencias tuvieron amplia repercusión y estimularon a los estudiosos argentinos a profundizar el conocimiento de las enseñanzas del insigne maestro. Pronunció conferencias en diversas universidades y centros académicos de varios países. Lo hizo en Estados Unidos, Suiza, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia, Italia, México, Perú y Argentina en la ocasión antes mencionada. Con motivo de su fallecimiento ocurrido en octubre de 1973, la prensa de Buenos Aires publicó un artículo con mi firma que terminaba con la siguiente manifestación que ahora reitero, comillas, con la muerte del profesor von Mises
la civilización ha perdido uno de sus más preclaros hombres de pensamientos del mundo contemporáneo. Pero su ejemplo y sus valiosas enseñanzas sobreviven no solo en sus enjundiosas obras, sino también en la labor de los estudiosos y profesores cuyo esfuerzo intelectual se inspira en el mismo credo científico abrazado por el gran maestro desaparecido. Cierre comillas. En los últimos tiempos, la difusión de las obras de Mises se ha venido ampliando considerablemente debido al creciente interés que ellas despiertan, por cuanto sus ideas y su valioso apoyo al progreso de la ciencia poco a poco han vencido la conspiración de silencio originalmente organizada en su contra por los fanáticos de los totalitarismos de Estado paternalista, todopoderoso y omnisciente. Ahora, los estudiosos de los problemas que afligen al mundo en que vivimos cada vez más vuelven su mirada a las obras del gran maestro en busca de orientación a fin de enriquecer sus conocimientos. Porque en las obras de Mises se encuentran los principios rectores en este mundo atribulado y que tendrán que adoptarse algún día si es que la humanidad, como esperamos, se afirme en el camino conducente a la paz y a la prosperidad de los pueblos. La irrefutable lógica del pensamiento del profesor von Mises palpita en todas sus obras y la joven ciencia económica le debe a él avances fundamentales en la búsqueda de la verdad científica. Porque jamás dejó de luchar por la verdad, y cuando la incomprensión general se le oponía, él prosiguió, sereno e imperturbable, su prédica esclarecedora. Fue así como se erigió en un verdadero ejemplo de coraje intelectual, capaz de afrontar con altivez la soledad injusta que en cierto momento lo rodeó, paradojalmente debida a su inconmovible adhesión a los principios científicos, apoyado en su incorruptible integridad moral y su inexpugnable fortaleza espiritual. Von Mises despreciaba a quienes él llamaba de pseudoeconomistas por apartarse de las enseñanzas de la ciencia para sumarse a los corifeos del estatismo que crece al impulso de la demagogia inveterada. Porque von Mises insistía en que la función fundamental del economista consiste en ilustrar al político sobre los medios conducentes al mayor bienestar y la justicia que todos anhelan. Lamentablemente, es frecuente que se prefiera la espectacularidad de promesas imposibles, cargadas con falsas expectativas, a la seriedad de teorías verdaderas cuya práctica logra auténtico progreso y prosperidad. La generosidad de von Mises en la práctica docente lo llevó a penetrar en los aspectos más abstrusos de los fenómenos sociales para difundir a sus enseñanzas una claridad meridiana a fin de no dejar en sus discípulos ninguna sombra de duda sobre la correcta concatenación e interdependencia en las relaciones de causa y efecto. La inmutabilidad de la estructura lógica de la mente humana desde tiempos inmemoriales venía sirviendo de base a la racionalidad del progreso científico. Marx, en su impotencia para refutar las conclusiones de los economistas liberales, recurrió a su increíble polilogismo clasista para tratar de justificar su teoría de lucha de clases, pero nunca pudo explicar racionalmente la presencia de la lógica proletaria, que según él sería distinta de la lógica burguesa, en personas pertenecientes a la burguesía como eran él mismo y su compañero de luchas político Federico Engels. El profesor von Mises es uno de los hombres de ciencia que con mayor claridad efectúa la crítica demoledora del polilogismo marxista, el cual, dicho sea de paso, dio pie a la sofisticada elaboración del
polilogismo racista de los nazis que pretenden la existencia de una lógica distinta según la raza a la cual pertenece el sujeto. Es interesante recordar la posición eminentemente democrática del profesor von Mises en la tercera edición de su obra Acción Humana. Dedica algunas páginas al tema. Reconoce que el movimiento liberal y democrático de los siglos XVIII y XIX en gran medida se apoyó en la idea de la ley natural y en los imprescriptibles derechos del hombre, pero concluye sosteniendo que la democracia, la propiedad privada, la tolerancia y la libertad son recomendables, sobre todo porque resultan altamente beneficiosos. En este sentido, se identifica, en cierto modo, con la filosofía utilitaria de Bentham. De todos modos, von Mises considera importante la necesidad de una opinión pública suficiente que apoye las políticas correctas, para lo cual, naturalmente, es indispensable dedicar los recursos y el tiempo requerido para la tarea de esclarecimiento. Al respecto, viene al caso recordar una interesante anécdota de la que el profesor von Mises fue el principal protagonista. Hace muchos años, cuando el profesor Leonard Read se encontraba al frente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, von Mises fue invitado por dicha institución a dar una conferencia. Al fin del acto, durante el tiempo dedicado a las preguntas, uno de los asistentes le formuló al disertante la siguiente, comillas: supongamos, doctor von Mises, que usted contara con amplísimos poderes en este país para conducir una política adecuada, que usted fuera prácticamente un dictador. ¿Cuáles serían las medidas que usted adoptaría? Rápido como el rayo, la respuesta de von Mises fue: abdicaría, porque sus convicciones democráticas fueron firmes en todas circunstancias. Las ideas de von Mises sobre la libertad y la función del gobierno ponen bien claro que el gobierno es una de las instituciones humanas más beneficiosas cuando cumple su cometido, porque siendo la naturaleza humana como es, no se concibe la civilización y la paz sin un gobierno que prevenga y reprima fraudes y agresiones contra los derechos individuales. Por eso los derechos civiles constituyen la barrera que marca los límites de la acción gubernamental, porque la libertad se ejerce en el área donde el gobierno no interfiere. No es posible hablar del pensamiento del profesor von Mises en estos tiempos de profunda preocupación sobre el tema monetario sin decir dos palabras respecto al mismo. Von Mises era un creyente convencido de las bondades del proceso de mercado libre y no excluyó del mismo a la moneda. Si se pronunció en favor del patrón oro, fue porque surgió del mercado, y la experiencia demuestra que dicho sistema acompañó a la época más fecunda de la civilización occidental. Y sobre todo, von Mises definió al patrón oro porque, entre todos los sistemas conocidos, es el que mayor disciplina monetaria impone, y más limita las posibilidades de manipuleos monetarios que siempre tienden a efectuar ciertos políticos y grupos de presión. En otras palabras, la inflación monetaria que tanto aflige al mundo de hoy se hace mucho más difícil para los gobiernos que pueden operar dentro de límites muy estrechos cuando el suministro monetario está condicionado a la producción de las minas de oro y a su costo operativo. Quien penetre en las obras del profesor von Mises sin prejuicios tiene que reconocer en él al pensador profundo, serio, desapasionado, animado por el rigor lógico del hombre de ciencia, preocupado siempre de hallar la verdad en sus estudios e investigaciones.